resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico, nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico, ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 4, parte 1. Mantén la motivación. Durante sus 76 años, Liviu Librescu, nacido en Rumania, afrontó plenamente todos los retos de su vida. Creció en Rumania durante la Segunda Guerra Mundial y vivió confinado en un gueto para judíos mientras su padre fue sentenciado a un campo de trabajo. Pero sobrevivió al Holocausto, decidido a cumplir su sueño de ser ingeniero. Y lo hizo, a pesar del Partido Comunista que gobernó Rumania durante los primeros años de su vida adulta. Liviu terminó su licenciatura de Ingeniería en la Universidad Politécnica de Bucarest y estudió después un doctorado en el Instituto de Mecánica de Líquidos en la Academia de la Ciencia de Rumania. Siendo un profesor brillante, Liviu era muy conocido y apreciado en Rumania. El gobierno comunista le prohibió publicar sus investigaciones fuera de Rumania, así que con gran riesgo hizo llegar de forma clandestina sus artículos a editoriales de otros países. En 1978, y tras 3 años superando obstáculos, el Dr. Librescu y su esposa recibieron permiso para emigrar a Israel. Después de enseñar en la Universidad de Tel Aviv, durante 7 años aceptó una plaza de 1 año como profesor invitado en el Departamento Tecnológico de Ingeniería y Mecánica del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia. En 1985 su familia se le unió en Blacksburg, Virginia, y pasaron a formar parte de la familia universitaria. Librescu se convirtió en uno de los profesores e investigadores más populares y respetados de ingeniería aeronáutica del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia. A lo largo de toda su carrera acumuló una lista de premios y reconocimiento demasiado extensa para detallarla aquí, pero son una prueba de cómo vivió este hombre su vida, con un gran y enérgico compromiso y generosidad con las oportunidades que tuvo, su profesión, su familia y su universidad. El Dr. Librescu era judío. Durante sus 76 años
ejemplificó en su vida la clase de diligencia que refleja la imagen de Dios en los seres humanos. El doctor Iswar Puri, director del Departamento del Politécnico Estatal de Virginia en que trabajaba Librescu, dijo de su colega: amaba su posición como profesor. Siendo un investigador prolífico y un gran maestro, se dedicó a su profesión, movido únicamente por un sentido de vocación. Cuando en 2005 se le preguntó por qué seguía trabajando tanto, Librescu dijo: no es una cuestión de organizaciones o cálculos. Si tuviera el placer de hacer esto, apartaría tiempo para hacerlo. Se trata de libertad personal. Si estás limitado, pierdes la libertad. Y a mí me gustaría ser líquido. Me gustaría ser libre como un pájaro y volar por todas partes. La forma en que el doctor Librescu vivió su vida, superando obstáculos durante más de 7 décadas para darlo todo por aquello que amaba, sería en sí una lección de diligencia. Siguió enseñando en el Instituto Politécnico y en la Universidad Estatal de Virginia mucho más allá de su edad de jubilación, porque para él la misma vida era un desafío. Nunca se dio permiso para detenerse si sus estudiantes le necesitaban. De hecho, fue precisamente su diligencia lo que le costó la vida y sirvió de ilustración final de lo que significa vivir sin reservas. Un trágico día de abril de 2007, un estudiante trastornado y fuertemente armado entró en los edificios de aulas del Politécnico de Virginia y comenzó a disparar de forma aleatoria sobre los estudiantes y personal del centro. En aquel momento, el doctor Librescu estaba dando clase a un grupo de unos 20 estudiantes, cuando se hizo evidente que el atacante podía entrar en el aula. El profesor de 76 años bloqueó inmediatamente la puerta de entrada con su cuerpo y apremió a los estudiantes a ponerse a salvo saltando por las ventanas al exterior. Uno de los últimos estudiantes en salir del aula recuerda ver al profesor apoyado contra la puerta y luego desplomarse mortalmente herido por las balas que atravesaron la puerta. Los 20 estudiantes sobrevivieron, algunos con las piernas rotas por el salto desde el segundo piso. ¿Qué puede hacer que alguien se sacrifique por otras personas? Para Liviu Librescu fue la culminación de una vida superando desafíos y siendo diligente hasta el final. Tras el ataque, un estudiante resumió las acciones del profesor. Es una de estas cosas en las que cada pequeña cosa que haces puede salvar la vida de alguien. Cuento la historia de Liviu Librescu por una razón expresada por el Dr. Puri, el director de su departamento. El profesor Librescu era una persona excepcionalmente tolerante y mentor de eruditos de todo nuestro agitado mundo. No era un hombre ajeno a las dificultades, pero no se dejaba intimidar por ellas. Desde su infancia, su compromiso de vivir para los demás creó paz en nuestro agitado mundo. Los cristianos viven en este mismo mundo, y Dios nos llama a tomar nuestra cruz y a entrar en la agitación por causa de Cristo, pensando simplemente que esta pequeña cosa que hacemos puede salvarle la vida a alguien en el tiempo o para la eternidad. Aprender a vivir una vida excepcional, sacrificada, diligente y generosamente comprometida. Es un proceso que nunca termina. El apóstol Pedro nos puso al corriente de la importancia de vivir esta clase de vida. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro 3:14. Como siempre, el tema es que Cristo va a regresar. ¿Cómo pues hemos de vivir en este mundo caótico? Como puedes ver, la idea esta vez es ser diligentes. Esta no es la primera vez que Pedro usa esta palabra. Observa sus palabras en un capítulo anterior. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo.
añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. 1:5. Su mensaje para nosotros era estar motivados porque nuestro Señor regresa. No dejes de hacer las cosas buenas que estás haciendo, sino esfuérzate todavía más en ellas. Si lo haces, el mundo nunca te hará tropezar. El propósito de la diligencia. Al comienzo de esta epístola vimos cómo encaja la idea de diligencia dentro del tema general de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:3-4. Puede que tengas que leer este rico párrafo más de una vez. Cuando lo hagas, observa que Pedro nos brinda 2 puntos de contacto. En primer lugar, está la idea extraordinaria de que a cada seguidor de Cristo se le han impartido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No algunas cosas, o la mayoría, sino todas. ¿Alguna vez lo has pensado? Todo lo que necesitas ya es tuyo. Pero espera, ¿dónde encontramos estas cosas? Pedro dijo que nos han sido dadas mediante las preciosas y grandísimas promesas de la palabra de Dios. Esto significa que tu Biblia es un juego de herramientas completo para todo lo que necesitas para vivir con confianza en este mundo caótico. No hay ninguna otra cosa tangible en la vida que sea tan maravillosa y completa como la palabra escrita de Dios. Hace algunos años mi esposa Donna se estaba recuperando de una operación quirúrgica y yo me ocupaba de hacer las compras. Esta es una de las cosas de la vida que no fue concebida para ser así. Ella me daba una lista impecable y minuciosa y yo deambulaba aturdido por los pasillos, encontrando algún producto de vez en cuando, pero sin tener idea de por qué estaba en el lugar en que lo había encontrado. Sin embargo, por la Biblia me muevo sin problema, encontrando lo que busco como un viejo explorador. La palabra está bellamente organizada y presentada. La historia, la poesía y la profecía están pulcramente agrupadas para contarnos el desarrollo del pueblo de Dios. Después tenemos los evangelios y nuestra narración de la iglesia primitiva, y a continuación las cartas de los apóstoles, que nos ofrecen una clara dirección para la vida. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se encuentran en un paquete completo que podemos sujetar con la mano y guardar en el corazón. Puedes llevar un Nuevo Testamento en el bolsillo de la camisa o en un teléfono celular. Quienes me conocen saben lo que pienso de la palabra de Dios. Pero quiero hacer una advertencia. Podemos estar muy enamorados de la Biblia y olvidarnos de que hemos de interactuar con ella. No basta con decir, qué bonita es esta Biblia de piel, y acto seguido ponerla en la estantería o bajo el asiento del automóvil. Algunos cristianos leen que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13, y piensan que pueden arrellanarse en su asiento y relajarse. Tienden a pasar por alto el versículo anterior, que les dice que se ocupen de su salvación con temor y temblor. 2:12. No me parece muy relajante. Ciertamente hemos de tener cuidado de cómo entendemos este ocuparnos de nuestra salvación. No significa que podamos ganarnos la salvación, solo la sangre de Jesucristo puede dárnosla. En términos de la verdadera obra reconciliadora del perdón no tenemos parte, pero sí hemos de ocuparnos de expresar aquello que Dios está haciendo en nuestro interior. Personalmente lo llamo el divino colaborador. El don se nos imparte mediante la obra de Dios, y nosotros lo recibimos y practicamos la debida diligencia ocupándonos en nuestro perfeccionamiento como seguidores de Cristo.
¿No es así como vemos todos los regalos? Si alguien te compra una bonita camisa para tu cumpleaños, tú decides si te la pones o no. Si lo que te regalan es un libro, es cosa tuya leerlo. Aunque somos los receptores, nos toca a nosotros materializar lo que se nos ha dado o el regalo habrá sido desperdiciado. Donna y yo tenemos 2 hijos con buenas aptitudes atléticas. Cuando eran niños les decía a menudo que estas aptitudes eran un regalo de Dios para ellos, y lo que hicieran con ellas sería un regalo para Dios. También recibimos dones del Espíritu Santo. Espero que tengas una clara comprensión de cuál es tu don espiritual y que lo que estés utilizando a conciencia en lugar de guardarlo cuidadosamente para que no se estropee. Tenemos el regalo a mano. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y la Biblia es el conjunto de instrucciones para ponernos en marcha. Es más, hacerlo puede ser decisivo para nuestra supervivencia durante los tiempos más difíciles. Piensa en el ejemplo de Jeffrey Ball, un misionero británico que fue hecho prisionero cuando los comunistas tomaron el poder en China en 1949. A Jeffrey le recluyeron en solitario confinamiento, pero esto no fue lo peor. Su celda no era mucho más grande que una cabina telefónica. Durante 12 años sus captores hicieron constantes intentos de lavarle el cerebro. No querían solo mi confesión, dijo más adelante, querían mi alma. Convencidos de que era un espía británico, los chinos iban cada día por él, utilizando torturas mentales diabólicas. Pero hubo algo decisivo para Jeffrey Bull. Durante su niñez, sus padres le habían animado a memorizar extensos fragmentos de las Escrituras. Aquellos versículos vivían en su corazón, el único bastión en que sus guardas no podían penetrar, y le dieron a Jeffrey fortaleza y poder. Una noche, con las puertas de su celda cerrada y acerrojada, Bull se arrodilló para orar. Por el ojo de la cerradura, el guarda comenzó a gritarle: «No puedes orar», y entrando en la celda le forzó a ponerse en pie. Aún así, Jeffrey se aferró a todas las palabras de la Escritura que tenía en su interior, dándole vueltas en su mente y sintiendo su calidez. Dios le dio una paciencia y una paz que pocos podemos imaginar. Cuando acababa de reflexionar en los versículos, oraba por cada uno de sus captores nombrándoles por su nombre. Las semillas de la amargura no encontraron ningún espacio en su corazón. Cuando finalmente fue puesto en libertad, Jeffrey Bull necesitó muchos meses de recuperación. Después de aquello cabría esperar que se hubiera retirado, pero esto no fue lo que hizo. Jeffrey se casó y retomó su ministerio misionero, esta vez en Borneo. Había todavía mucho trabajo que hacer y había que hacerlo con diligencia. El prerequisito de la diligencia. La fe es el prerequisito de la diligencia. Pedro comenzó en este punto diciéndonos en el versículo 5 lo que teníamos que añadir a nuestra fe y dándonos una lista de elementos adicionales. Pero la máquina de vapor que tira del tren es la fe. Sin ella no vamos a ninguna parte. La fe es el denominador común más bajo de las matemáticas de este pasaje. ¿Te has dado cuenta? En el versículo 2 se habla del multiplicar, la gracia y la paz. Después se añaden varias sumas en los versículos 5 y 7. Si prestas atención, observarás que Dios es el que multiplica y nosotros los que sumamos. Es la divina cooperación en acción. La fe es, pues, el comienzo del proceso. Aceptamos a Cristo por la fe y somos plenamente salvos por medio de la gracia de Dios. Avanzamos como creyentes añadiendo complementos a esta fe. ¿Cómo lo hacemos? Asumiendo la responsabilidad de nuestro crecimiento, y esto es lo que Pedro quiere ayudarnos a entender.
Los principios de la diligencia. Ahora ha llegado el momento de entender el significado de la palabra que, en mi opinión, es la clave para entender la vida cristiana. ¿Cuál es el sentido esencial de la palabra diligencia? Diligencia significa entregarte enérgicamente a algo hasta el agotamiento. Este concepto se usa mucho en el ámbito del atletismo. Es una entrega exigente y que produce sudor. Significa darlo todo en enérgica actividad hacia una meta. De hecho, se usa especialmente en el mundo del atletismo de alta competición. La imagen de la diligencia es la del velocista que dobla la curva final hacia la cinta de meta, forzando cada músculo de su cuerpo aun cuando parece que ya no puede dar más. Ha estado practicando durante meses o años, trabajando minuciosamente todos los aspectos de sus movimientos. Ha corrido incontables kilómetros, forzando su cuerpo para conseguir registros cada vez más cortos. Y ahora, mientras corre la gran carrera, está todavía más concentrado. Con solo hablar de esfuerzo agotador, ya jadeamos. Es entregarte sin reservas. Este esfuerzo agotador puede incluir la idea de una pródiga extravagancia. En los tiempos del Nuevo Testamento, a los patrones ricos les encantaba patrocinar obras de teatro griegas. Esto suscitaba una feroz competitividad entre ellos para financiar las obras más recientes y los mejores escenarios, atrezos y actores. Cuando sus amigos veían su espléndida producción, tenían un nuevo valor de referencia que a su vez querían superar. Estos ricos mecenas competían entre ellos por superarse en esplendidez. Pedro usó la palabra griega corejeo, que significa proporcionar cosas de forma extravagante, sin límite y sin reparar en gastos. De este verbo procede la palabra coreografía, y es lo que entendemos cuando decimos el dinero no es problema. La era dorada de los griegos ha pasado, pero la idea pervive. Durante los Juegos Universitarios televisados por Año Nuevo, los diferentes espectáculos que se emiten durante los descansos se esfuerzan por superarse unos a otros en esplendidez, pero esto no es nada comparado con la Super Bowl, cuando se gastan cientos de millones de dólares en encontrar artistas de renombre mundial, fuegos artificiales, espectáculos luminosos y cualquier otra cosa que encandile a los espectadores. Los patrocinadores oficiales del partido gastan cantidades estratosféricas para producir el anuncio de televisión del que más se hablará al día siguiente en todos los espacios de socialización. Y por lo que respecta a los jugadores, tampoco ellos escatiman nada, siendo pródigos en su ferocidad. Nadie pone solo la mitad de su esfuerzo durante el partido más importante de la temporada. Vemos este mismo fenómeno durante los Juegos Olímpicos. Todas las ciudades que acogen los Juegos quieren ser la mejor de todos los tiempos en su espectáculo que se retransmite a todo el mundo. En los Juegos del Río de Janeiro en 2016 se gastaron más de 13.000 millones de dólares, unos 1.000 millones menos que 4 años antes en Londres. Muchos de los atletas compiten entre sí durante todo el año en otros escenarios y se conocen bien, pero todos se guardan algo extra para la puesta en escena de los Juegos Olímpicos, y nos gusta ver esta demoledora competitividad en su máxima expresión. Con toda esta imaginería moderna en mente, piensa en lo que por medio de Pedro la palabra de Dios nos pide que hagamos. Hemos de caracterizarnos por una enérgica diligencia, entregando generosamente todo lo que somos y tenemos para crecer en Cristo. El apóstol nos dice que por la respecta incomparable resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios incomparable.
Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.